Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo al curso Sistemas 2, en el cual vamos a manejar lo que es Excel en un nivel intermedio avanzado, ¿de acuerdo? Aquí pues el objetivo del curso es ver herramientas que tengan que ver con la manipulación de datos, de manejar tablas donde hay mucha información y es muy común encontrar este tipo de tablas. Tal vez donde ustedes laboran actualmente han visto tablas donde hay perfectamente 1000 o 3000 registros o en fin y una cantidad de 50 o 100 columnas. Entonces pues Excel nos ofrece una serie de herramientas que nos va a permitir o nos va a facilitar el manejo de estos datos en tablas donde hay pues mucha información, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del curso. Vamos a ver estas herramientas. Yo les voy a enviar paulatinamente información con los temas que vamos a tratar. Digamos, este primer video les voy a mostrar el manejo de ciertas herramientas, ¿sí? Luego al día siguiente les envío información del tema que vamos a tratar y así sucesivamente. No les voy a enviar un video donde vamos a meter todo porque pues es muy denso, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que vayamos paulatinamente. ¿Qué vamos a trabajar? Ustedes observan aquí hay una tabla de datos sobre población mundial del año 1999, bueno, en fin. Yo les voy a enviar el archivo donde está esta tabla y lo que yo les voy a mostrar aquí en el video, ustedes lo van a realizar sobre ese archivo, ¿de acuerdo? Es lo que ustedes, pues, digamos, me van a ir entregando paulatinamente hasta cuando, pues, ya abarquemos todos los temas referentes al curso. Bueno, entonces ya esta tabla completa con todo lo que yo les voy a explicar es lo que ustedes me van a enviar y lo que vamos a evaluar, ¿vale? Ok, entonces, comencemos. Ustedes observan la tabla entonces de población mundial, datos en miles de personas, ¿sí? Del año 1999. Estamos viendo el continente, entonces aquí vemos África, luego sigue América, Asia, Europa y Oceanía. Está la tabla ordenada alfabéticamente por el continente, ¿de acuerdo? Luego encontramos el país, están los países Nigeria, Egipto, Etiopía, en fin, que pertenecen a África. Luego encontramos los diferentes países que pertenecen a América y así sucesivamente. Estamos viendo la población de mujeres, la población de hombres de cada país. Estamos viendo la población rural y la población urbana de cada país. Y encontramos unas columnas en blanco, ¿sí? Como el porcentaje de población de mujeres, de hombres, el rural y el urbano, total población y el tamaño del país. ¿Listo? Entonces, vamos a ir llenando estas columnas. ¿Cómo lo vamos haciendo? Entonces, vamos a hallar el porcentaje de población de mujeres. Es una fórmula muy sencilla, no tiene nada misterioso. Sencillamente, pues vamos a decir que las mujeres, ¿cierto? Que es la celda C3 del país Nigeria, ¿no? Y la vamos a dividir entre la suma de mujeres más hombres, que sería el todo, ¿no? O el 100%, ¿de acuerdo? Creo que pues no es nada misterioso esta fórmula, ¿sí? Manejo de porcentaje es muy sencillo. Hacemos la división, damos Enter. Acá obtenemos el 50% porque tenemos formato de porcentaje. Lo más seguro es que ustedes por defecto este número les aparezca el número 1, ¿de acuerdo? Entonces pues esto hay que convertirlo al formato respectivo. Entonces venimos acá al formato y aplicamos porcentaje. ¿Dónde está? Aquí, perfecto, 50%. Pero realmente esto no es la mitad, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar 2 decimales y realmente esto me da 50,4 bueno, 40%, ¿de acuerdo? Si aumento más decimales, pues totalmente ya vamos viendo
40, 34, 1, bueno, en fin. Con dos decimales que manejemos está bien, ¿listo? Y luego lo que hacemos es acá copiar la fórmula, ¿no? Doble clic rápidamente, observen, no tengo que ponerme yo a bajar, a arrastrar. Si son 1000 datos, 1000 registros, pues observen, ahí se me dormiría el brazo bajando, 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 ¿de acuerdo? Si no hago doble clic y ya automáticamente tenemos el resto de datos. Bueno, acá hay un detalle, observen. Resulta que donde la población de mujeres y de hombres que está en cero, o sea, no hay dato recopilado, no significa que, o sea, esto no significa que no haya población en estos países, ¿no? Sino que no se encontró la información, no se pudo levantar la información en aquel momento de población de mujeres y hombres de estos países, pues queda en cero. Al hacer la división, obviamente me da una división por cero. Entonces un error de Excel, obviamente, pues que no podemos dividir por cero. Y acá observamos un grupo de países que presenta el mismo detalle, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una función que me controla errores en Excel. ¿Listo? Precisamente para evitar este tipo de errores. Digamos, esto verlo en una tabla, pues no es estéticamente bonito, digamos, no es presentable que yo muestre una tabla con resultados y que me aparezcan estos errores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos aquí al primer resultado, ¿sí? Obtenido en Nigeria, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Después del igual, nos ubicamos y la función que vamos a utilizar se llama si.error, ¿de acuerdo? Ahí la estamos viendo. Si.error y abrimos paréntesis. Bueno, ok. Observen que aquí me muestra los valores o los argumentos de la función. La función si.error me muestra dos valores a tener en cuenta o dos argumentos, ¿de acuerdo? Digamos que la palabra correcta es argumento, ¿listo? Los valores que encontramos dentro de una función. El primer argumento es valor y el segundo argumento, argumento es valor si.error. ¿Sí? Digamos, es el error que vamos a manejar, que va a mostrar ya como resultado este error, ¿listo? Entonces, el valor ya lo tenemos, que es la división que ya hicimos, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos acá en este momento. Entonces, colocamos punto y coma y entre comillas, pues vamos a hacer que aparezca un mensaje, ¿listo? En vez de que aparezca el div 0 que les mostraba ahorita, pues vamos a decir o que aparezca dato no encontrado, ¿de acuerdo? Dato no encontrado, entre comillas porque es un mensaje, ¿listo? Y cerramos paréntesis. Así es sencillo, ¿listo? Damos enter, obviamente pues acá me va a aparecer el mismo resultado porque acá pues no se presenta ese problema y copiamos la fórmula, ¿de acuerdo? Aquí doble clic, caramba, no funcionó, bueno, jalémosla entonces, ¿de acuerdo? Y observen, ya sale, ya desaparece el error div 0 y donde están los datos de mujeres en 0 y hombres en 0, pues aparece el resultado dato no encontrado. Y así controlamos los errores típicos de Excel, ¿sí? Que a veces ustedes encuentran, por ejemplo, el numeral div 0, ya lo vimos, numeral num, numeral ref, bueno, en fin. Todos los errores que ustedes encuentren en Excel, donde aparezca signo de admiración y numeral, son errores que arroja Excel por defecto. ¿Listo? Bueno, entonces, en este orden de ideas, pues calculemos el otro porcentaje. Ya es muy sencillo. Aquí pues ya metamos la función si.error de una vez. Entonces, si.error, cojámosla acá. ¿Listo? Entonces, hacemos ya, agregamos el valor, ¿no? En este caso va a ser hombres dividido entre la suma de mujeres y hombres. ¿Listo? Acá lo tenemos. ¿Listo? Cerramos acá. Ok, ahora punto y coma, vamos a poner el valor si error y pues obviamente va a ser lo mismo, dato no encontrado.
¿listo? Dato no encontrado, cerramos comillas, cerramos paréntesis de la función si error y enter, ¿listo? Recuerden, aquí nos dio 0, pero hay que cambiar el formato a porcentaje, ¿no? Entonces aquí, listo, nos da 50% también, pero recuerden, no es la mitad, o sea, aquí tenemos que aumentar 2 decimales para ver la diferencia, ¿listo? Entonces acá aumentamos 2 decimales y miren la diferencia con respecto al dato anterior, ¿listo? Aquí doble clic. Aquí no me está funcionando el doble clic, bueno, no sé por qué, arrastrémoslo y tenemos ya el resultado esperado, ¿listo? Entonces, donde hay población de mujeres y de hombres en 0, obtenemos el mensaje dato no encontrado, ¿listo? Ok, ahora, porcentaje de población rural y urbana, hacemos la misma situación, entonces igual, si.error, vamos a hacerlo 1 a 1, no importa, para que ustedes se den cuenta del procedimiento. Entonces aquí vamos a coger la población rural, ¿cierto? Es la que nos compete, dividido entre la suma de rural más urbana. ¿Listo? Punto y coma y dato no encontrado. Dato no encontrado, cerramos comillas, cerramos el paréntesis de la función, enter, listo. Acá pues ya nos salió con el porcentaje en porcentaje general, pero igual esto es porcentaje, aumentamos 2 decimales y arrastramos, ¿no? Pues acá jalamos la formulita y ya tenemos el resultado esperado. Acá pues si ustedes se dan cuenta, no hay dato en 0 en ambos, en rural y en urbana. Puede haber dado un dato 0 en cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, observemos aquí. Aquí en rural, en el país Malvinas, ¿sí? Y acá en urbana hay un valor de 2 habitantes, ¿no? Entonces, obviamente, pues el resultado en el porcentaje de la población rural, pues va a ser 0, no va a ser dato no encontrado, ¿sí? Que eso quede claro. El mensaje dato no encontrado es cuando los dos valores, ¿sí? Estén en 0, ¿listo? Que eso quede claro. Ok, listo. Ahora, regresamos al porcentaje de población urbana. La misma situación, si.error, abrimos paréntesis, ¿listo? Cogemos ahora entonces el dato de población urbana, que es H3, y lo vamos a dividir entre la suma de G3 más H3, ¿listo? Acá otra vez, perfecto. Cerramos, punto y coma, y entre comillas, dato no encontrado. Dato no encontrado, cerramos comillas, cerramos paréntesis, listo, enter, ok, ahí lo tenemos. Ahora el formato porcentaje y aumentamos 2 decimales, perfecto, listo. Jalamos la fórmula. Listo, y ya tenemos el resultado esperado. ¿Listo? Muy bien, ahí ya tenemos los porcentajes, observen, muy sencillo, no es nada misterioso. La función si.error, una función muy utilizada para controlar errores en Excel. ¿Listo? Bien, total población. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy simple. Vamos a coger la suma de la población rural y la población urbana. ¿Sí? Digamos que aquí en la tabla la población rural y la población urbana me reúne tanto la suma de hombres y mujeres que hay en la población rural como la suma de mujeres y hombres que hay en la zona urbana. Entonces, el sumar estos dos resultados que hay en G3 y H3 me va a dar el total de la población, ¿de acuerdo? Entonces, decimos rural más, o G3, perdón, más H3, enter, y nos dice que para Nigeria el total de la población es de 108.945 habitantes. ¿Listo? Y jalamos la formulita normalita. ¿Listo? Y ahí tendríamos la población total de cada país.
en su continente respectivo. ¿Listo? Bueno, y nos falta la última columna, el tamaño del país. Digamos que aquí pues vamos a adicionarle un dato adicional y es determinar el tamaño. ¿Listo? Si es pequeño, mediano, en fin, ese país. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner o aplicar un condicional. ¿Sí? Vamos a aplicar la función si. ¿Listo? La función si es una función que me permite tomar decisiones. Me evalúa un valor específico y con base en ese valor específico determino qué acción tomo. Si me voy por un valor verdadero o me voy por un valor falso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir igual si, abrimos paréntesis. Entonces acá me muestra los argumentos, ¿no? Prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Entonces, vamos a jugar con el total de la población. Es decir, la prueba lógica es este valor de acá. ¿Por qué? Porque pues, el total de la población me determina el tamaño. Me va a determinar qué tamaño tiene ese país correspondiente. ¿Listo? O ese país respectivo. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear la condición. Vamos a decir, si K3 es menor a 20.000 habitantes, 1, 2, 3, ¿no? 20.000, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este país es pequeño, tamaño pequeño, ¿listo? Entonces, vamos a escribirlo aquí entre comillas. Aquí estamos determinando que sean menores a 20.000 habitantes. Recuerden que esto está dado en miles de personas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los valores pequeñitos, ¿listo? Entonces, si K3 es menor a 20.000, el país va a ser pequeño. Listo. Y aquí volvemos a preguntar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un si anidado. Esto se llama un si anidado. Tenemos que volver a preguntar por el mismo valor, ¿sí? O sea, por la misma celda K3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es probable que si uno hace algunos ajustes o cambios en la tabla, este valor que está aquí en K3 se modifique y la fórmula que estamos montando acá, en el caso de tamaño país, pues tiene que cambiar también, ¿de acuerdo? O sea, recuerden que una fórmula que uno meta en Excel debe estar sujeta a que se modifique constantemente. O sea, si queda estática la fórmula, pues realmente eso pues no tiene sentido, no es viable, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que preguntar ahora por el otro tamaño. Ya averiguamos por el caso de que sea pequeño, ¿sí? Ahora volvemos a preguntar para averiguar por el otro tamaño que sería mediano, ¿no? En este caso. Entonces, si K3, ¿listo? Si K3, ahora vamos a decirle que sea menor o igual a 50.000, ¿sí? 50.000 acá, 2, 3, habitantes, ¿sí? Menor o igual a 50.000. Entonces, punto y coma, y entre comillas, vamos a colocar entonces mediano, ¿de acuerdo? Sería tamaño mediano. ¿Listo? Punto y coma. Y nos faltaría pues el último tamaño, ¿no? En este caso pues ya sería preguntar que fuera mayor a 50.000, ¿de acuerdo? Entonces acá pues si nos damos cuenta estamos revisando que de 0 a 19.000 habitantes en la primera pregunta iría desde 0 hasta 19.000 habitantes es pequeño, ¿de acuerdo? Y ahora aquí en la segunda pregunta, al decir menor o igual a 50.000, sería desde 20.000 hasta 50.000, ¿de acuerdo? Habitantes de 20 a 50.000 sería mediano. El caso contrario, entonces podemos volver a preguntar si, abrimos paréntesis, decimos si K3 ahora es mayor a 50.000. O sea, ya de ahí en adelante no importa, ¿sí? Mayor a 50.000, entonces entre comillas, perdón acá, comillas, decimos que es grande. ¿Listo? Lo cerramos entre comillas.
cerramos, vamos cerrando los sí que abrimos, debemos cerrar 2, 3 exactamente, ¿de acuerdo? Ustedes se van fijando en los colorcitos de los paréntesis y ahí se van dando cuenta cuál paréntesis se va cerrando, ¿listo? Ok, pues demos enter y ya sabemos que Nigeria es ¿qué? Tamaño grande, ¿listo? ¿Por qué? Porque pasa de 50.000 habitantes, así de sencillo. Y ahora jalemos la fórmula y ya nos va, la fórmula automáticamente nos determina el tamaño de cada país según que su total de población. Acá nos damos cuenta que todos estos son menores a 20.000, pues son pequeños, ¿no? Miremos acá que hay, mira que hay mayores de 50.000, entonces el tamaño es grande como tal. Y aquí encontramos los medianos. Observen, los medianos van desde 20.000 hasta 50.000 habitantes exactamente. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Entonces ya con esta última fórmula hemos completado toda la tabla. La hemos llenado completamente. Bueno, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo. Nos vamos a ir aquí al final de la tablita y vamos a hacer acá un cuadrito que diga lo siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá un titulito que diga, acá pongámoslo en mayúscula, perdón, acá, cantidad países, ¿listo? Cantidad países, ok, entonces cantidad países, listo, ok, bueno, ok, no, perdón, antes de poner la cantidad de países, hagamos lo siguiente un momento. Vamos a poner, hagamos esto primero. Cantidad, más bien sí, estaba pensando otra cosa, pero no. Cantidad países grandes. ¿Listo? Vamos a hacer una tablita que diga lo siguiente. Y población países grandes. ¿Listo? Ok. Cantidad y población de cada tamaño es lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? Esto está en negrilla. Pongámoslo. Ok. Listo. Ampliemos acá un poquito para que... Ok, perfecto. Listo. Ahora coloquemos cantidad países medianos. ¿Listo? Y luego colocamos población países medianos. ¿Listo? Países, cargamos aquí, países medianos, ¿listo? Y luego cantidad países pequeños y población países pequeños, listo. Ok, perfecto, esa es la idea, ¿listo? Acá entonces hacemos un cuadrito, como para que nos quede ahí la tablita, ¿sí? Ok, acá. Listo. Entonces, vamos a averiguar cuántos países hay de cada tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, para tal fin, vamos a utilizar una función que se llama contar.si. ¿Listo? Contar.si. La función contar.si me muestra dos argumentos, ¿listo? Son los que estamos viendo acá, rango y criterio, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el rango? Vamos a averiguar primeramente la cantidad de países grandes que hay en la tabla, ¿listo? Entonces, en este orden de ideas, el rango es toda la columna de tamaño país, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar desde la L3 hasta la última celdita que tengamos, que es la L225, ¿de acuerdo? Ese es el rango que me pide la función.
Y ese rango, por favor, tenemos que dejarlo fijo. ¿Listo? Para fijar celdas o rangos, empleamos la tecla F4. Y observen que aparece el numeral pesos o el signo dólar, ¿no? También como en algunos textos, en fin, se encuentra frente a cada celda. Y esto hace que cuando nosotros jalemos una fórmula o jalemos esta fórmula, ese rango no sufra desplazamiento o no se desplace, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien. Ok. Y ahora punto y coma y vamos ahora a poner el criterio. Esta es la condición. En este caso queremos contar los países, abrimos comillas, que sean grandes. ¿Listo? Tenemos que ponerlo tal como aparece acá. ¿Listo? En la columna tamaño país, cerramos comillas, ¿sí? Y cerramos paréntesis y enter. Listo. Bueno, aquí yo cometí un error. Porque resulta que en la columna de tamaño país no está en plural, sino en singular. ¿De acuerdo? O sea que es grande como tal. ¿Listo? Y ahora sí me da un total de 24 países. Observen, la función contar sí es muy útil para cuando yo desee averiguar cuánto hay de algo específico. O sea, de algo particular, saber cuántos elementos hay de eso particular. Digamos, se utiliza mucho en inventarios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, es una función muy utilizada en la práctica con el Excel, y en el trabajo con Excel. ¿Listo? Bien, eso es. Ahora, prácticamente, pues averigüemos el resto de cantidades. Aquí la fórmula, pues va a ser muy sencillita. Sencillamente, pues como nosotros fijamos este rango, observen, ¿cierto? Lo que yo les hablaba ahorita, pues acá, para ser muy prácticos, ¿no? Para ser muy prácticos, entonces vamos a copiar la fórmula, la pegamos, aquí yo, perdón un momentico, yo aquí escribí mal la palabra mediano, acá se me fue una letra que no era, cantidad de países medianos, ¿sí? Digamos que esto es un título, ¿no? Que uno pone aquí en la tabla, pues para uno guiarse obviamente, ¿no? Entonces, cantidad de países medianos, entonces, cogemos, copiamos, pegamos, ¿cierto? Obviamente me da lo mismo, pero aquí ya cambiaría que el criterio, ya no sería grande, sino sería mediano. Recuerden que estamos empleando la palabra en singular. Me da 24 países medianos también. ¿Listo? Y luego, pues, para los pequeños. ¿Listo? Entonces acá pegamos. Acá ya cambiamos el criterio de mediano a pequeño. ¿Listo? Y acá nos da 175 países como tal. Cojamos esto, apliquemos un rango acá de una vez, un formato de centrar para que lo podamos observar muy bien. Listo, ahí tenemos las cantidades de cada tamaño de países. ¿Listo? Bien, ahora la población. La población sencillamente es averiguar de cada cantidad de países que hay según el tamaño, es determinar pues cuál es la población de esos 24 medianos, 175 pequeños, bueno, en fin, ¿listo? Entonces, la función a utilizar es la siguiente, la función sumar.si, ¿listo? La función sumar.si. Ella nos va a permitir realizar la suma teniendo en cuenta la condición, o sea, qué específicamente queremos sumar, ¿listo? Me pide tres argumentos, rango, criterio y rango de la suma, ¿de acuerdo? Listo. El rango viene a ser otra vez, ¿cuál? Tamaño país, ¿listo? Entonces volvemos a seleccionar todos los datos que tenemos en tamaño país. Ese rango va de L3 a L225, ¿cierto? Lo fijamos, F4, ¿de acuerdo? La tecla F4, la que me permite fijar, en este caso, el rango. Listo. Punto y coma. Ahora el criterio, pues en este caso, sería que, entre comillas, pues grande, ¿no? Porque vamos a averiguar primeramente de este tamaño. Listo. Recuerden que es en singular.
¿listo? Y por último, rango de la suma. En este caso, el otro rango a utilizar, pues vendría a ser ¿cuál? Pues el de total población, que es el que nos va a determinar pues ya el resultado final, obviamente, ¿listo? Entonces seleccionamos total población, bajamos aquí hasta el final, ¿listo? Le damos F4, fijamos ya el rango también, cerramos paréntesis, ¿listo? Y Enter. Y ya tenemos el resultado. Entonces el resultado obtenido acá, vamos a ponerle el formato de miles para separarlo, ¿sí? Es numérico, ok. Entonces 4.517.967 habitantes corresponden a los 24 países grandes que hay en la tabla. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Listo? Ya la tenemos. Entonces acá hacemos lo mismo. Copiamos la fórmula, la vamos pegando acá, peguémosla acá pues de una vez y vamos haciendo los cambios correspondientes. Acá ya no sería grande, sino sería mediano. ¿Listo? Mediano. Observen el valor 719.289 habitantes de los 24 países medianos. Y aquí en este caso, entonces, borramos de nuevo grande, criterio, y ponemos pequeño. ¿Listo? Pequeño. Enter acá y el valor es 751.613 habitantes. ¿De acuerdo? ¿Listo? Observen. Estamos haciendo como una pequeña estadística, ¿de acuerdo? De los datos que tenemos en nuestra tabla. Bien. Ok, ahora pues hagamos lo siguiente. Vamos aquí a crear una tablita muy chiquita que diga lo siguiente. Entonces, pongamos cantidad total países. ¿Listo? Cantidad total países. Y aquí coloquemos otro titulito que diga población total. ¿Sí? Población total. Listo. Muy bien. Hagamos nuestra tablita. Perfecto. Listo. Vamos a mirar en total cuántos países hay. Pues es muy sencillo. Vamos a meter la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a coger y a sumar pues las cantidades obtenidas. Entonces, la de los países grandes primeramente, más la cantidad de países medianos, más la cantidad de países pequeños, ¿ok? Y nos da un total de 223 países. Hay 223 países en toda la tabla, ¿de acuerdo? Listo, y la población total. O sea, ¿cuál es la población mundial? ¿Cuánta hay en total en este momento? Entonces igual cogemos y sumamos las poblaciones obtenidas. Este dato más este de acá. Y nos va a dar un total de 5.988.869 habitantes. Digamos que este es el dato que hay en este momento según los datos de la tabla, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a mostrar estos datos en un gráfico circular. ¿Listo? ¿Qué vamos a averiguar ahora? De cada población correspondiente, o sea, de los 4.517.967 habitantes de los países grandes, de los 719.289 de los países medianos y los 751.603 habitantes de los países pequeños, ¿a qué porcentaje equivalen de la población mundial? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos aquí al frente en la celda C228, ¿listo? Y vamos a decir lo siguiente. Igual, vamos a coger el dato que está en la celda B228, ¿sí? Ya queda claro que es el valor de los 4 millones, en fin, y lo vamos a dividir entre el total de la población mundial. Así de sencillo. Esta última celdita, el total de la población, la fijamos para que pues, no vaya a haber desplazamiento. Listo, damos Enter. Recuerden que aquí pues esto 1 no hay que poner el formato porcentaje y nos da el 75%. Ustedes pueden ampliar los decimales si quieren, en fin, ahí lo tenemos, no hay problema. ¿Listo? O dejarlo cerrado. En este caso no hay lío. Listo.
Bueno, acá pues sencillamente haríamos lo mismo, igual este dato de aquí dividido entre total población, fijamos, listo, acá el formato está diferente, está general, entonces lo ponemos porcentaje, listo, y aumentemos 2 decimales, listo, y acá hacemos lo mismo, cogemos la población de los países pequeños y lo dividimos entre el total de la población, fijamos, y esto daría más o menos el 13%, ¿no? Más o menos, porcentaje, aquí lo estamos viendo, y 2, pues, hablando de 2 decimales, en fin. Si nosotros sumamos esto, obviamente, igual, ¿sí? Esto nos debe dar 100%, obviamente. Si nos da diferente, pues bueno, ahí hay algo raro, pues habría que revisar, pero pues lo normal, obviamente debe dar el 100%. ¿Listo? Bien, y ahora pues para terminar esta partecita, realicemos el gráfico estadístico, ¿listo? Entonces, el objetivo es mostrar la población y el porcentaje. O sea, el título que diga población, países grandes, medianos, pequeños, no queremos mostrar el dato obtenido con la función sumar, sí, no, sino que se vean los porcentajes, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pararnos aquí en población, países grandes, ¿listo? Y con la tecla control vamos a ir seleccionando luego el otro dato de población, países medianos, no suelto la tecla control, la tengo oprimida mientras voy marcando lo que yo necesito. Acá la puedo soltar un momento, luego la oprimo para ir cogiendo ya entonces los porcentajes que necesitemos o los porcentajes que son, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos. Nos vamos a insertar, ¿sí? A veces suele pasar que al hacer este procedimiento de ir cogiendo paulatinamente, o sea, al mismo tiempo los datos que necesito, al momento de irlo seleccionando, puede haber alguna falla y el gráfico no salga, ¿de acuerdo? Lo aclaro antes de meternos a hacer el gráfico. Asumo que va a salir el gráfico, si no, ahorita les muestro cómo lo haríamos para que salga el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los datos que necesitamos, vamos a gráfico circular y escojamos, ok, salió perfecto, cojamos el gráfico circular 3D, listo. Observen, y no tengo que ponerme a dar tanta vuelta, sino yo voy seleccionando con la tecla control los valores que yo requiero para mi gráfico. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Qué hace falta en el gráfico? Sencillamente vamos a escoger uno de estos, por ejemplo. ¿Sí? Ya aparecen los porcentajes. Observen lo que corresponde según el porcentaje de cada tamaño. ¿Listo? Acá lo corremos un poquito y observamos, pues el porcentaje debe coincidir con los porcentajes que acabamos de calcular. ¿Listo? Y ya, pues ponerle un título al gráfico, ¿de acuerdo? Ponemos acá un titulito, que en este caso diga porcentaje, ¿sí? Porcentaje de países según tamaño de país. Según tamaño países. ¿Listo? Sería un título pues, adecuado para el gráfico. ¿Listo, chicos, chicas? Esa sería una primera parte de que ustedes pues deben aplicar a la tabla de población. Recuerden que esta tabla yo se las mando tal cual como la vieron al comienzo, con los datos iniciales. Y esto mismo que estamos trabajando aquí, pues ustedes lo van a implementar ya en el archivo de trabajo, ¿de acuerdo? Ya en el archivo de trabajo como tal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Vamos ahora a ver lo siguiente. Vamos a aplicar unas funciones que tienen que ver con bases de datos. ¿Listo? Se llaman así funciones de bases de datos. Pero para aplicarlas vamos a ver una herramienta antes, que es la herramienta nombres. La herramienta nombres nos va a facilitar mucho el trabajo. Se van a dar cuenta de eso. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a ver la herramienta nombres. ¿Listo?
Bien, entonces vamos a venir aquí al comienzo de la tabla. Aquí donde estoy ubicado dice cuadro de nombres, observen, ¿sí? Bueno, ubiquemos aquí en la celda 2 primero, primeramente. Y aquí donde dice cuadro de nombres, entonces observen que yo entro y aparece África, América, Asia, Europa, Oceanía. Ya aquí esta tabla ya viene definido o ya tiene definido unos nombres de los continentes. Si yo hago clic, por ejemplo, en África, observen, automáticamente me selecciona los países de África y la población de mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Aquí pues faltó uno, pero digamos que esto no lo vamos a utilizar para nada. Digamos, esto ahorita pues lo vamos a eliminar. Vamos a borrar estos nombres, ¿de acuerdo? Y así pues va a aparecer con los otros continentes. Bueno. Estos nombres los vamos a borrar porque no los necesitamos. ¿Cómo los borramos? Listo. Quedémonos aquí en la celda A2. ¿Listo? Y nos vamos a ir aquí a fórmulas. Aquí en la ficha fórmulas. ¿Listo? Y dentro de fórmulas vamos aquí donde dice administrador de nombres. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo en la ventana administrador de nombres los nombres que están aquí en la hoja. ¿Listo? Entonces los vamos a ir seleccionando con la tecla control sostenida, los vamos marcando uno a uno, los vamos seleccionando uno a uno. Botón eliminar, me confirma que deseo eliminar, le decimos aceptar, perfecto. Se limpia totalmente la ventana. ¿Listo? Ok, cerramos. Listo. Y si vamos al cuadro de nombres, aquí donde está el cursor, hacemos clic acá, ya los nombres no están. ¿Listo? Ya desaparecieron completamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a definir el rango del nombre que vamos ahorita a manejar. O sea, ese nombre, ¿a qué parte de la hoja lo vamos a aplicar? En nuestro caso, va a ser a toda la tabla, ubicados desde la celda A2, ¿de acuerdo? Aquí en A2, ¿listo? Entonces, vamos a seleccionar toda nuestra tabla, ¿de acuerdo? Estoy seleccionando con las teclas de flechitas, ¿listo? Y voy marcando a ustedes con el mouse, en fin, como lo saben hacer obviamente, hasta la última celdita de la tabla, ¿listo? Aquí, vamos, ¿listo? Ok, debe ser hasta ahí nomás, ¿de acuerdo? Y soltamos, ¿listo? Observen una cosa, el título que está aquí arriba, el que dice datos sobre población de 1999 en miles de personas, no se coge para nada, no se toma en cuenta para seleccionar desde ahí nada de eso. Yo seleccioné desde la celda A2 en adelante la tabla. Ojo, ténganlo muy presente, por favor. ¿Listo? Desde la celda A2 se hizo la selección. ¿Listo? Bien, entonces aquí estamos en la ficha fórmulas, administrador de nombres, ¿sí? Pero observen que aquí hay una herramienta que se llama asignar nombre. Es decir, yo puedo entrar a administrador de nombres y entrar a nuevo y dar el nombre. Observen la ventana, dice nombre nuevo o se llama nombre nuevo, ¿listo? Pero si yo entro acá, voy a cerrar acá, entro a asignar nombre, automáticamente sale la misma ventanita. O sea que pues es más práctico venirnos a donde dice, o irnos, perdón, a donde dice asignar nombre. ¿De acuerdo? Que eso quede claro. ¿Listo? Pues para que sea mucho más rápido. Listo, el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Llamemos esto base de datos. Vamos a ponerle así. Observen que como son 3 palabras, ¿sí? Debo separarlas con un guión bajo. No puedo dejar el espacio entre una palabra y la otra porque no me lo permite. Entonces dejamos separado con guión bajo o todo pegado, ya como ustedes lo deseen manejar. Listo. El ámbito a qué hace referencia. Ojo a esto. Resulta que el nombre base de datos, ese nombre
en qué parte del libro o de la hoja o en fin lo vamos a utilizar. Ese es el ámbito. Entonces, por defecto aparece libro. Cuando se define que sea el libro, indica que ese nombre lo voy a poder utilizar en cualquier hoja del libro. ¿De acuerdo? Si yo en mi libro, tabla población mundial, tengo 80 hojas, en cualquiera de esas 80 hojas voy a utilizar el nombre base de datos. ¿Listo? En nuestro caso particular, este nombre no lo vamos a utilizar en todo el libro, sino que va a ser solamente utilizado en la hoja donde está la tabla. O sea, la hoja se llama población mundial. Ustedes ven aquí abajo la fichita población mundial. Entonces acá selecciono población mundial. ¿De acuerdo? Solamente lo vamos a utilizar en la hoja donde está la tabla. Listo. Y donde dice se refiere a, ya está la selección que hicimos. Listo. Damos a aceptar. Ok. Soltamos acá. Vamos al cuadro de nombres. Y observen que aquí dice base de datos. Cuando yo hago clic en base de datos, automáticamente la tabla ya queda identificada. Queda ya seleccionada. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos el primer nombre y esa es la herramienta nombres. Es muy práctica, es muy útil, empleenla, digamos, la mayoría de ustedes, no sé, de pronto trabajan con Excel en sus empresas y pues esta herramienta tal vez no la conocían o no la han manejado, manéjenla, les va a ser de gran utilidad porque pues les va a facilitar mucho el manejo de fórmulas en vez de coger un rango de la celda A1 hasta la celda L50, por decir algo, pues y darle F4 para fijarlo, pues sencillamente ustedes asignan el nombre y pues ya lo van a identificar pues más rápidamente. ¿Listo? Bueno, ahora necesitamos definir otro nombre. ¿Listo? Y para ese otro nombre vamos a crear una tablita pequeñita que va a basarse en los campos de la tabla o los títulos de cada columna, ¿sí? Es decir, ubiquémonos en la celda A2 como estamos ahí y vamos a ir seleccionando los títulos, como observan ustedes, solamente los títulos, ¿listo? Copiamos, ¿listo? Venimos acá al final de nuestra tabla, ubicamos una celdita aquí en blanco, digamos en la 243 y pegamos, ¿de acuerdo? Hacemos un pegado a partir de esa celda, ¿listo? Y luego, estando acá, vamos a marcar una celda hacia abajo, ¿de acuerdo? Ok, voy a hacerlo otra vez pues para que se den cuenta. Selecciono acá los títulos, más una celdita o una filita, perdón, hacia abajo, ¿de acuerdo? No una celda, una fila, ¿no? La filita hacia abajo donde están los títulos correspondientes. Ponemos un bordecito para que se note la tablita, ¿de acuerdo? Y como ya está seleccionado, pues vayamos a asignar el nuevo nombre. Entonces, asignar nombre. Acá en vez de continente, ya sabemos, vamos a ponerle condiciones. ¿De acuerdo? Condiciones. Ámbito, ya aclaramos que no es el libro, sino la hoja donde está la tabla. Y está la referencia del rango de esa tablita. Aceptamos. ¿De acuerdo? Soltamos acá, vamos al cuadro de nombres, verificamos. Acá dice condiciones y que me marque lo que requerimos. ¿De acuerdo? Eso es. Listo, muy bien. Bueno, ¿ahora qué viene? Vamos a aplicar ahora sí las funciones de bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces las funciones de bases de datos, más que todo, son funciones que manejan datos estadísticos. Puedo hallar promedios, puedo hallar sumatorias, puedo hallar el valor máximo, puedo hallar el valor mínimo, puedo hallar la desviación estándar, la desviación estándar poblacional, varianzas, bueno, digamos que pues todo esto se basa mucho en la estadística, ¿de acuerdo? Listo, entonces, en este orden de ideas,
vamos a ubiquémonos aquí en la celda A246, o sea, fuera de la tablita que acabamos de hacer, que se llama condiciones. Recordemos eso. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso vamos a escribir igual y vamos a poner las siglas BD. Observen, cuando ustedes escriben BD, aparecen todas las funciones de bases de datos, lo que les estaba comentando. No las vamos a ver todas, ¿de acuerdo? Vamos a ver seis funciones especialmente. Bueno, digamos como las más utilizadas. Listo. Bueno, aquí observen ustedes que aparecen dos funciones de conteo, B de contar y B de contará. ¿Sí observan? Aquí dentro del listado de las funciones de bases de datos. ¿Cuál es la diferencia entre B de contar y B de contará? Contar solamente aplica para datos numéricos. Así de sencillo. Si yo voy a contar cuántos datos numéricos hay en un rango de celdas, empleo B de contar, ¿de acuerdo? Y B de contará es una función que es mucho más completa, ¿sí? Es más completa. ¿Por qué? Porque ella me permite contar datos que sean numéricos, pero también que sean de tipo texto, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre esas dos funciones. Entonces vamos a emplear B de contará, ¿listo? Acá. Entonces hacemos doble clic, nos aparece. Vamos a hacer un conteo de cuántos países hay en la tabla. Observen que ese dato nosotros lo averiguamos aquí, ¿sí? En la celda B235. Ya lo averiguamos. Ahora observen que ahorita con la función B de contará vamos a encontrar el mismo valor. Lo vamos a hallar. ¿Listo? Bien. Acá dice los argumentos de las funciones de bases de datos son base de datos, nombre de campo y criterios. Criterios es la condición que vamos a aplicar en las funciones de bases de datos. ¿Listo? Entonces, nuestra base de datos se llama ¿cómo? Base de datos. Fue el nombre que le dimos a nuestra tabla. Entonces la vamos escribiendo acá. Base, observen, ustedes la van digitando y acá abajo la encuentran. Observen, ya está el nombre ahí definido. Sencillamente lo capturan y ya tenemos el nombre ahí. Miren que no es un rango de celdas, que es lo que más comúnmente hacemos, no, sino es un nombre que ya está definido, ¿de acuerdo? Listo. Punto y coma, nombre de campo. En este caso, el nombre de campo, como vamos a averiguar cuántos países hay en la tabla, ¿cierto? Entonces el nombre de campo es el nombre país que está en la celda B2. O sea, no es el que está en la celda B243, sino el que está en la celda B2, el que hace parte de la tabla. Entonces hacemos clic en la celda B2. Y por último, donde dice criterios, ponemos condiciones, que es la tablita con el otro nombre que definimos. Acá dice condiciones, observen, doble clic, lo capturamos, cerramos y enter. Y observen, nos da 223. ¿Sí? Entonces ya queda claro que en la tabla hay 223 países. ¿De acuerdo? Listo, eso es. Muy bien. Ahora, observen qué tiene que ver esta tablita de las condiciones. Observen lo interesante de esto. Me voy a ubicar acá en la celda A244, dentro de la tabla, ¿no? De la tablita que se llama condiciones. Y coloquemos el continente Asia. Asia, por ejemplo, y demos enter. Observen, miren, automáticamente ya nos determina que del continente asiático o el continente Asia hay un total de 49 países, ¿sí? Es como una especie de filtro, ¿sí? Ahora podemos decir lo siguiente, miren, voy a ubicarme acá en porcentaje de población rural y voy a decir que me muestre la población mayor al 50% de población rural del continente Asia. ¿Cuántos países entonces hay del continente Asia donde el porcentaje de población rural supere el 50%? Al dar enter me dice que hay 21 países, observen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces las funciones de bases de datos son unas funciones muy interesantes y muy utilizadas en la práctica también, ¿no?
es como una especie de filtro y me permite hallar valores de una forma muy rápida y muy efectiva. Bueno, es eso, listo. Entonces, dejemos los datos que están ahí para que observemos lo siguiente. En este momento tenemos 21 países, ¿de acuerdo? Ya queda claro por qué razón. Ahora, en la celda de abajo vamos a utilizar la función B de promedio, ¿listo? Es la que me permite pues hallar el promedio, hallar la media aritmética. En este caso vamos a averiguar el promedio de población de los 21 países que hay en este momento de Asia y cuyo porcentaje de población rural supera el 50% o es mayor al 50%. O sea, todos los datos van relacionados entre sí, ¿listo? Entonces, base de datos, listo, volvemos a poner nuestro nombre, base de datos, aquí lo capturamos. El nombre de campo, entonces, si vamos a averiguar el promedio de población, en nuestro caso, pues obviamente el nombre del campo sería la celda K2, o sea, total población, ¿listo? Ahí la cogemos, perfecto, punto y coma, y luego condiciones, ya sabemos nuestro nombre condiciones acá. Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Ya lo tenemos, damos Enter y me dice que el promedio de población de los 21 países de Asia cuyo porcentaje de población rural supera el 50%, perdón, vamos a poner esto en formato de miles, es de 146.919 habitantes. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Corresponde solamente a esos 21 países. ¿Listo? Ok, ahora hallemos la función, apliquemos la función B de suma, ¿de acuerdo? La función B de suma. Listo. Nos calcula una sumatoria, entonces calculemos cuál es la sumatoria de la población de mujeres que hay en esos 21 países de Asia. Y ya queda claro que supera el 50% de la población rural, ¿de acuerdo? Entonces, base de datos, ok, la capturamos de nuevo, miren lo práctico de los nombres. Luego el nombre de campo, pues en este caso va a ser la celda C2, que son las mujeres, ¿de acuerdo? Y luego condiciones, listo, aquí lo capturamos otra vez, cerramos paréntesis y me dice que la población de mujeres de esos 21 países es de 1.504.610 habitantes, mujeres, ¿no? En este caso, sumatoria de mujeres. Listo, muy bien. Ahora, vayámonos a la siguiente celdita. Hallemos la función B de max, el valor máximo que encontremos de esos 21 países, ¿de acuerdo? El valor más alto. Ah, bueno, hay que aclarar el valor más alto, pero ¿de qué? Apliquémoslo a la población rural, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor más alto de la población rural de esos 21 países? Listo. Entonces, base de datos, acá, listo. Escojamos el campo rural, en este caso va a ser la celda G2, ¿de acuerdo? G2, punto y coma, y condiciones. Condiciones, cerramos, Enter. Listo. El valor máximo de la población rural de los 21 países de Asia es 843.136 habitantes. ¿Listo? Muy bien, ese es el B de max. Listo. Ahora hallemos el valor más pequeñito, B de min. ¿Listo? B de min acá. Listo. Entonces, base de datos. Listo. Punto y coma, el nombre del campo, ahora hallémoslo de la población urbana, ¿listo? Sería de la celda H2, ¿listo? Y condiciones. Oh, perdón, acá yo me equivoqué, aquí lo tenemos, condiciones, capturemos el nombre, ¿listo? Y nos va a dar que hay 65 habitantes, ¿listo? Observen, entonces todo es a nivel estadístico, ¿de acuerdo? Son datos estadísticos que le permiten a uno tomar decisiones, determinar qué acción tomar. Ustedes saben que Excel pues, nos facilita mucho la toma de decisiones, ¿de acuerdo?
mirar qué acción se toma pues para maximizar o minimizar bueno, costos, cosas de este estilo, ¿no? Entonces pues es muy importante. Bueno, y vamos a ver ya a trabajar la última función de base de datos para ir finiquitando. La función se llama bd extraer, es una función de extracción de datos o de búsqueda de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces aquí doble clic, bd extraer. La función bd extraer tiene algo particular. Ella me extrae un valor, como les digo, un dato único, ¿de acuerdo? Si hay valores repetidos, pues no va a funcionar, ¿de acuerdo? O sea, ella permite traer un solo valor, un dato único, que corresponda a un solo, a un dato específico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Espero ser claro, ¿no? Digamos, ahorita haciendo el ejercicio, espero pues que hacerme entender mejor, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo. Ver extraer, listo. Entonces, base de datos, digamos que vamos a extraer un país. Aquí ya pues aclaremos qué vamos a extraer. Vamos a extraer un país donde la población de mujeres sea un valor específico, ¿sí? Listo. Entonces, escogemos el nombre, base de datos, listo, igual. Dijimos entonces que vamos a extraer un país, ¿listo? Entonces volvemos a escoger el campo B2, ¿de acuerdo? B2, listo. Punto y coma y condiciones, ¿no? Acá, condiciones, ¿listo? Cerramos paréntesis, damos Enter, ¿listo? Oh, carambas, ¿qué apareció acá? Numeral num. Este error salió y es normal que haya salido. ¿Por qué? Lo que yo les decía, vamos a traer un país que corresponde a un valor único, ¿sí? Entonces, resulta que aquí en este momento tenemos 21 países, así de sencillo. Entonces la función, pues de esos 21 países no sabe cuál debe extraer. Así como les digo, así de simple, ¿sí me hago entender? Ella no sabe cuántos debe extraer. Hay 21 y me está preguntando, pero hay 21, pero entonces ahí yo qué hago? De esos 21 países, ¿cuál debo extraer? ¿Sí? Entonces, vamos a borrar acá las condiciones, ¿no? Entonces vamos a borrar acá Asia, ya hay 94, observen, pues porque tenemos la condición acá de porcentaje mayor a 50%. Lo borramos, o sea, volvemos a ver todos los datos completos, 223 países, el promedio de todos los 223 países de población, la sumatoria de mujeres, el valor máximo, el valor mínimo, ¿sí? En fin, listo. Sigue existiendo obviamente el error porque pues ahí ya estamos viendo el total, ¿no? Todo lo que hay, listo. Ahora, vamos a irnos acá a mujeres, ¿sí? Aquí en condiciones. Y vamos a poner 1942, es un dato que ya pues tengo definido, ¿no? Para mostrarles el resultado, ¿no? Este valor 1942, ¿sí? Le corresponde a un país particular, a un solo país. Es decir, este valor de 1942 habitantes mujeres no lo puede tener 2 o 3 o 4 países porque veríamos el error numeral num, ¿de acuerdo? Entonces, demos Enter y observen que ese país, ese valor 1942 le corresponde a Nueva Zelanda. Bueno, aquí, disculpen, creo que quedó mal, es Zelanda, ¿no? Aquí dice Nueva Zelandia, ¿no? Pero es Nueva Zelanda, ¿listo? Y observen, un solo país, aquí ya nos va indicando, miren, los datos particulares de solamente ese país. Y esa es la función bd extraer. Si yo coloco un valor, como les digo, que lo tengan varios países, pues obviamente, o varios datos, en este caso, bueno, otro campo que se está utilizando, pues obviamente no me va a funcionar. ¿Listo? Eso es, muy bien. Ahora, miren, ya para cerrar esto bien interesante, a la función bd extraer, como ella nos genera un error típico de Excel, ¿cierto?
cuando pues se presenta la situación que les comentaba de que el dato acá, por ejemplo, en el caso de mujeres lo tuvieran más países, ¿cierto? Saldría el error numeral non, pues vamos a aplicarle la función si.error. Observen, entonces, edito la fórmula, acá nos metemos, ¿listo? Después del igual, coloquemos si.error, abrimos paréntesis. Entonces miren cómo puedo yo combinar funciones, ¿no? Y ser pues muy efectivo con todo lo que yo esté haciendo. Entonces, B de extraer, la función B de extraer, todo lo que acabamos de hacer, es el valor, o sea, el primer argumento de la función, ¿listo? Y luego acá colocamos punto y coma para poner el valor si error, o sea, cuál va a ser el error que yo quiero mostrar. En este caso, montemos un mensaje, digamos, por ejemplo, ¿no? Coloquemos acá, ops, no sé cuál país traer, ¿sí? No sé cuál país traer. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Listo. Acá porque sabemos que hay un país que ya queda claro que es Nueva Zelanda. ¿Listo? Pero si yo borro acá el dato 1942, observen, claro, me bota todos los países y aquí pues me sale el error. En vez de que me aparezca el numeral num, me dice, ops, no sé cuál país traer, que es el valor si error que definimos en la fórmula. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Ahí está. Ahí está el manejo de las funciones de bases de datos. ¿Listo? Observen, son funciones, como les digo, bien interesantes y que pues, nos pueden ayudar mucho para manipular los datos que tenemos en nuestras tablas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Ahora, lo último para terminar es lo siguiente. Vamos a aplicarle a la tabla una herramienta que se llama subtotales, ¿de acuerdo? Para hacerla mucho más interesante. La tabla, ustedes se dan cuenta que está organizada alfabéticamente, lo habíamos dicho por el continente. El campo país o la segunda columna, no hay datos repetidos, observen los países, pues no hay países repetidos obviamente, en fin. Y bueno, pues digamos que ya las otras columnas pues que tenemos, pues sí pueden haber datos repetidos, eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la tabla, lo que vamos a hallar con la herramienta subtotal es que automáticamente, ¿sí? Me totalice cuántas mujeres, cuántos hombres, cuánta población rural, urbana, en fin, hay de cada continente. Es decir, por ejemplo, acá en la celda A58, ¿sí? Termina África. Y yo quiero saber total África, cuánto hay de mujeres, de hombres, en fin. O sea, total por continentes. Entonces, yo no tengo necesidad de ponerme a insertar una fila y decir igual suma y no sé qué, no. Sencillamente yo aplico la herramienta subtotal y esto me lo hace automáticamente. ¿Listo? Vamos a verlo entonces. Ubiquémonos acá en la celda A2 en continente. ¿Listo? No tengo que seleccionar la tabla, nada de esto. Entonces, nos vamos a datos, aquí la ficha datos en el menú y aquí encontramos subtotal. ¿Listo? Aquí encontramos subtotal, la tabla automáticamente se selecciona, observen, ¿no? No tengo necesidad pues de yo hacerlo al comienzo. Listo. Entonces, en la ventana subtotal les dice, para cada cambio en continente, digamos que aparecen los campos de la tabla, ¿sí? El primero es continente y es por el cual nosotros vamos a totalizar, debe ser continente. Usar función, suma, pero acá encontramos suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. Bueno, hay otro tipo de funciones que se pueden aplicar. En nuestro caso, pues obviamente va a ser la sumatoria. ¿Listo? Y acá dice agregar subtotal A. Observen que aquí tamaño país está marcado, ¿sí? Hay que desmarcarlo porque pues no vamos a sacarles totales al tamaño país, o sea, que me da mediano más pequeño más grande, absurdo, ¿no? Entonces desmarcamos esta casilla
subimos y marcamos las casillas que queremos que nos totalice. Entonces, en nuestro caso, mujeres, hombres, los porcentajes no los vamos a tomar, ya les digo ahorita cómo se hace. Cogemos rural, urbana, ¿de acuerdo? Y cogemos total población. ¿Listo? Ok, sería lo único en nuestro caso que vamos a totalizar. Acá estas dos últimas casillas las dejamos tal cual, aceptar. Y listo, observen que acabó ya de realizar los subtotales. ¿Listo? Aquí apareció, observen aquí a la izquierda de la pantalla, unos numeritos, ya ahorita aclaramos, eso se llama un autoesquema, pero quiero mostrarles entonces, miren, total África, ya me dijo, si voy a seleccionar acá para que ustedes se den cuenta cuántas mujeres, hombres, rural, urbano, tenemos nosotros, ¿listo? Y total población, ¿listo? Automáticamente. No tuve necesidad de hacerlo, de agregar filas y sumar, nada de eso, ¿listo? Entonces acá, sencillamente, pues pongámoslo en negrilla todo, apliquemos formato de miles para las cifras, en fin, y vamos a América, observen lo mismo, tenemos la misma situación, total Asia, total Europa, total Oceanía, y él saca un total general, ¿listo? Y observen aquí en el total general, miren, este valor acá, 5.988.869 habitantes. Ese dato ya lo habíamos calculado nosotros aquí, observen, cuando sumamos todos los valores de las poblaciones obtenidas con la función sumar.si. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Bueno, ya el asunto es de formato, ¿no? Digamos que aquí ya es poner negrita, como dice, poner formato de miles, en fin, ¿listo? Nada misterioso. Entonces, ¿qué pasa con los porcentajes? Pues estos datos pues es clave mostrarlos, ¿no? Entonces, no los pusimos en los subtotales porque pues él me sumaría todos los porcentajes y eso pues me daría un resultado pues absurdo, ¿cierto? O sea, no daría algo que no concordaría con nada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a ubicarnos en la celda de arriba, en este caso en la celda E58, que es donde tenemos la fórmula de donde hallamos los porcentajes, en el caso de mujeres, y la arrastramos, muy simple. Y el resultado aquí obtenido, el 50,14, ¿sí? Voy a ponerlo aquí en negrilla, es el porcentaje de mujeres de todo el continente, de todo África como tal, ¿listo? Es eso. Hacemos lo mismo con hombres aquí y acá pues con la población urbana y rural. Aquí podemos coger las dos celdas al mismo tiempo y bajarlas y ya no habría problema. Ya lo tenemos, listo. Acá marcamos estas dos y ya tendríamos el total de África. Para el total de América, pues listo, se hace lo mismo. Acá, pues aquí allá hagámoslo más rápidamente, listo. Acá seleccionemos el dato, sería hasta acá, pues pongámoslo negrilla, formato de miles. Bueno, pero aquí me quita los porcentajes, obviamente. Tendría que dejar acá porcentaje, ¿sí? Ahí estaría. Acá porcentaje, ¿no? Obviamente, ¿listo? Y acá pues agreguemos los dos decimales. Acá agreguemos los dos decimales que necesitamos. Bueno, asunto de formato. Ya ustedes eso lo manejan, ¿cierto? No hay problema con eso. Aquí pues de una vez agreguemos esto acá para que no nos vaya a dañar como ahorita, ¿no? Bajemos los porcentajes, listo, acá negrilla, listo, acá entonces volvamos a poner aquí formato de miles, es importante el manejo de los formatos, por favor, no olviden, si estoy trabajando valores en miles, que aparezca la cifra separada, si es dinero, que aparezca formato monetario, porque pues la presentación de los datos que nosotros tenemos. Listo, Europa, hagámosle Europa entonces rápidamente, aquí
formato de miles, listo, acá seleccionamos lo mismo, bajamos, listo, es importante que se resalten pues donde queden los subtotales, de acuerdo, acá formato de miles, negrilla, ok, bajamos los porcentajes acá, de acuerdo, es de todo el continente como tal, listo, ya lo tenemos. Nos vamos ahora, ¿dónde era que estábamos? Perdón, aquí, listo, estamos en Europa, listo, Oceanía, listo, ya el último, acá podemos coger estos dos de una vez, con el total general, ¿listo? Entonces, formato de miles acá, el porcentaje tanto de Oceanía como de todos los continentes, ¿no? Es lo interesante de esto. Es lo que encontraríamos o hallaríamos con herramientas subtotales, ¿listo? Acá formato de miles, la negrilla y por último pues sería acá ya el total de la población mundial y el total de Oceanía como tal y tendríamos los subtotales como tal, ¿listo? Bien, ahora, ¿qué pasa aquí con lo que vemos a la izquierda? Esto se llama autoesquema. Si hacemos clic en el número 1, observen solamente qué pasa, mira, me muestra el total general, ¿sí? La otra información se oculta, ¿listo? Si yo hago clic o hacemos clic en el número 2, él me muestra ¿qué? Los totales por continente, ¿sí? Y si yo quiero ver un continente particular, por ejemplo Asia, hago clic en la crucecita y expando Asia y veo solamente al continente asiático. Así de sencillo, ¿sí observan? Hago clic en el menos, lo cierro y ya vemos continente. Y en el 3 se muestra toda la tabla, ¿de acuerdo? Eso se llama autoesquema. Los autoesquemas vienen relacionados a los subtotales, pero si yo quito el autoesquema, pues no me va a quitar subtotales o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a quitar el autoesquema. Entonces, vamos a entrar a datos. Aquí observen, aparece en la parte de esquema esta opción de desagrupar. Entramos ahí y le decimos borrar esquema. Y desaparece. El autoesquema, los subtotales permanecen. Ahora, si yo quisiera ponerlo, ¿sí? Me ubico aquí en la celda 2, ya entraría ¿dónde? Aquí a agrupar y le digo autoesquema, pero aquí aparece algo nuevo. Ya aparece lo que veíamos ahorita en filas, con los números 1, 2, 3, pero me aparece ya ahora a nivel de columna. Entonces yo puedo ir, observen, minimizando mi tabla, ¿de acuerdo? Y dejarla pues hasta la parte más mínima, ¿no? Que yo lo requiera, ¿de acuerdo? Es eso. Listo. Quitémoslo. Entonces, desagrupar, borrar esquema y tengo toda mi tabla, ¿de acuerdo? Esa es la herramienta subtotales, muchachos. Muy bien. ¿Listo? Y así observen cómo le voy dando yo forma a mi tabla, a la tabla de datos que yo esté manejando. Para que todo esto funcione, la tabla debe tener un orden. No deben haber celdas combinadas aquí en los títulos. Por eso yo les decía que el título de aquí arriba no se debe coger porque esto está combinado y centrado, ¿cierto? Debe ser formato normal, formato básico, negrita, formato numérico, ¿sí? No debe tener formatos especiales de tabla, nada de esto, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, ya para cerrar, voy a poner acá en las condiciones de las funciones de bases de datos, voy a poner de nuevo Asia, ¿de acuerdo? Solamente Asia, listo. Los resultados, 1.777.230, recuerden que es la sumatoria de mujeres, ¿no? Que trabajamos ya hace un momento, hace un ratico, en este caso de Asia. Si nosotros vamos aquí a la tabla y ubicamos aquí donde dice total Asia y vamos a mujeres, observemos que tenemos el mismo resultado. 1.777.230 habitantes mujeres. La sumatoria de mujeres del continente asiático. ¿De acuerdo? Entonces, un valor va relacionado con otro. ¿De acuerdo? Eso es lo importante y es lo que es importante que resaltemos. ¿Listo?
Bueno, muy bien. Vale, chicos, chicas, muy bien. Pues básicamente eso era lo que les quería mostrar en esta primera entrega de este video.